La vida de todos los peruanos reflejada en sus voces. Habla Perú, habla. La opinión de todos, la opinión del Perú. Muchas veces se ha pensado que lo natural puede estar de alguna forma alejado de los temas de identidad, ¿no? Sobre todo cuando la identidad toca, como en nuestro caso, en nuestro programa, elementos nacionales, ¿no? Y de marcas colectivas. Pero de un tiempo a esta parte, lo natural, cada vez con más fuerza, ha venido interpelando, dialogando, resituando qué significa pensar lo nacional y la identidad, en la medida que la naturaleza, nuestro vínculo con ella, nuestro acercamiento, más allá de dualismos fragmentados y de posturas un poco, yo diría, en exceso objetualistas, es algo que nos termina redefiniendo y nos termina generando conciencia de muchos ciclos y diálogos que a veces teníamos olvidados. Creo que en un espacio tan diverso, tan magnético y tan boyante en muchos sentidos varios que es nuestro país, el Perú, lo natural no podría ser algo distinto, ¿no? Y sería también un espacio para repensarse. Creo que lo natural y la identidad van en esa clave y creo que eso es un elemento que es digno de explorar y es algo que el día de hoy vamos a hacer. Es interesante pensar en la naturaleza como un concepto que el propio hombre ha creado para distanciarse de los espacios donde se encuentra el paisaje, donde se encuentran las especies vivas, vegetales, animales, que no son seres humanos. La naturaleza siempre ha sido algo a lo que aspiramos dominar como seres humanos, pero que además existe por contraste frente a nosotros, que en la modernidad hemos habitado siempre los espacios urbanos en los que la naturaleza estaba concentrada en macetas, en paisajes más allá de la ciudad, y que a nosotros, en términos anecdóticos, nos ha permitido también establecer ese contraste en nuestra vida cotidiana. Cuando yo estaba pequeño, me parecía muy interesante la naturaleza con la familia. Y nos íbamos al norte, al sur, a Chosica, a la playa, y eso tenía que ver con lo natural. Esa categoría hacía de nuestras vidas cotidianas un permanente entrar y salir de lo natural. Hasta que, por ejemplo, pasaba que el parque era la naturaleza en la que nuestra casa, como vecina de otras, se enfrentaba cotidianamente. A mí me parece fundamental que hoy día tengamos una discusión diferente sobre el tema de la naturaleza y la relación de los peruanos con ella, que es lo que vamos a abordar hoy en este programa, la peruanidad y la naturaleza. Siempre hablamos del orgullo que sentimos los peruanos de saber que vivimos en un país que es calificado como un destino de gran biodiversidad y riqueza natural. Un país de muchas maravillas, pero que a veces no valoramos. ¿Por qué? Opino que no, porque claramente vemos todos los fines de semana como algunos, ya sea jóvenes o adultos, paran tomando en las áreas verdes, ¿no? Y bueno, se ven que pisan, tiran su basura, su trago, entonces creo que hay poca conciencia ecológica. A veces nos olvidamos que tenemos un reino de aves, un clima perfecto, bosques en el 60% de nuestro territorio, y somos el país donde nace el río más grande del mundo. Todas suficientes razones para trabajar por el cuidado de nuestra naturaleza. Porque es la casa de muchos animales, aparte nos da vida, es nuestro oxígeno y así podemos cuidar nuestro planeta y poder vivir más y hacer que los animales no estén en peligro y demás. Las altas cumbres, los bosques lluviosos, los desiertos, todos son ecosistemas que albergan distintos tipos de flora y esconden formas de vida únicas.
Hoy conversamos sobre los peruanos y la naturaleza. En Habla Perú Habla, en Nacional. Ya estamos en Habla Perú Habla, en el programa que vamos a abordar el tema de los peruanos y la naturaleza, para poder hablar sobre este tema que nos parece fundamental en la historia y la trayectoria de la peruanidad. Tenemos como invitados a Ileana Pérez, que ella es coordinadora en gestión del conocimiento del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, OSINFOR. A ella la acompaña Miriam Salancino, que vive en Pucallpa y que además es miembro del equipo técnico de ORAO. Ella ha sido formada como capacitadora con la mochila forestal. Sus preocupaciones obviamente están fuertemente vinculadas a la protección de la naturaleza y a ese activo que tenemos todos los peruanos, que es precisamente la naturaleza que debemos cuidar, proteger, hacer sostenible, respetar, y yo diría que además querer con profunda pasión. Entonces, queridos hablantes, empecemos nuestro programa. Tenemos dos invitadas importantes para este bloque. Adelante. Adelante, Humberto. La peruanidad y el Perú, digamos, el Perú es también este territorio natural, esta riqueza natural, ¿no? Y también lo que hacemos con ella, cómo la cuidamos, cómo nos aprovechamos también de ella, cómo nos permite vivir. Y entonces creo que lograr ese equilibrio entre la vida de los peruanos y la vida de nuestra naturaleza, la vida de nuestra fauna, nuestra flora, nuestros paisajes es muy importante. Y entonces yo quisiera preguntarle, ¿no? A Miriam un poquito, que nos cuente un poco cuál es esa experiencia que ustedes realizan, digamos, para promover y también para cuidar la naturaleza. Adelante, Miriam, y también, claro, le damos la bienvenida a Ileana. Buenas tardes con todos, con todas. Soy de la comunidad de Puerto Nuevo, que pertenece a Iparía, pero ahorita estoy ayudando, soy entrenadora dentro de la organización de Dirección Regional Ucayali, que es ORAU. Ya yo como mujer, como persona natural de Shipibo, yo he comenzado a trabajar con las comunidades para que ellos también nos puedan entender, ¿no? Como hablamos con el mismo lenguaje. Entonces yo pienso que es muy interesante y muy importante para mí primero, yo capacitarme todo lo que es temática, lo que es la conservación de nuestros bosques, ¿no? Que es muy importante, que ahora ya se está perdiéndose. ¿Por qué? Porque faltaba este tipo de capacitaciones. Lo que anteriormente, años atrás, nunca se ha visto. Mis abuelos, mis abuelas han perdido, han trabajado. Yo tengo una experiencia muy grande también, que mis abuelos trabajaban con la madera, ¿no? Entonces ellos trabajaban sin control. Entonces ahora para mí o para nosotros, entonces casi ya no hay, pues, ¿no? Entonces yo pienso que desde ahí promover ese tipo de capacitaciones, que es muy importante, capacitar a las personas, a las mujeres, no solamente a las mujeres, a los varones también, porque ellos son las que se prestan para las actividades de las talas, ¿no? Porque en las comunidades siempre nosotros trabajamos con la madera, sin saber cuándo sí, ¿no? Trabajar ellos. Entonces, desde aquí nosotros, primero, gracias a este tipo de entidades que capacitan ahora, entonces ya saben ellos más o menos, se ha paralizado un poco, haya habido control, ¿no? Y hay un control por lo menos ahora ya, porque gracias a este tipo de capacitaciones que se está dando en las diferentes comunidades. Ok, Miriam, muchas gracias. Queríamos también trasladarle la pregunta a Ileana Pérez y tratando de un poco reflejar lo que significa esta suerte de trípode ambiental que se instala desde la creación del Ministerio del Ambiente y cómo aparece OEFA, aparece OSINFOR, aparecen, digamos, CERFOR también, ¿no? Instituciones que comienzan a marcar la pauta de elementos de protección, de cuidado, de trazabilidad, que son tan importantes cuando hablamos de flora, de fauna, en el plano silvestre. Y eso, Ileana, ¿cómo termina
redefiniendo nuestro vínculo con lo natural? ¿Cómo terminamos a partir de esta presencia del Estado más importante, ¿no? Con más controles, con más lógica de protección? ¿Qué termina significando eso para el ciudadano, para la ciudadana, para la peruanidad misma en el vínculo con lo natural? ¿Qué nos podrías comentar, Eliana? Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar aquí para poder comentarles cómo estamos como Estado entrando una estrategia de intervención con las comunidades nativas, ¿no? Tenemos un capital natural bastante importante y un gran porcentaje de ese capital natural están las comunidades nativas. Entonces ellos tienen una idiosincrasia, una relación bastante íntima con el bosque. Entonces el Estado, para poder intervenir, tiene que tener ese enfoque intercultural para que podamos tener un trabajo retroalimentado en las intervenciones como Estado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el Estado está tratando de poder proteger al bosque, pero el actor principal en el uso directo del bosque son las comunidades nativas. Entonces, ¿cómo entras? Es la pregunta que nos hicimos al comienzo. ¿Cómo entras a intervenir con las comunidades nativas sin irrumpir esa culturalidad, esas cantidades? Hay un gran porcentaje de etnia, de poblaciones indígenas, poblaciones de comunidades nativas en toda nuestra Amazonía peruana, bastante pluricultural. Entonces, ¿cómo entras sin poder irrumpir ese proceso? Entonces, ahí donde nace la necesidad de poder implementar una metodología que permita transmitir y construir conocimiento como es la mochila forestal. Entonces, la mochila forestal es una herramienta de capacitación que te transmite y construye conocimiento con las comunidades nativas. Es bastante visual, es un franelógrafo que a través de figuras didácticas se construyen, se transmiten temas técnicos y normativos en el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre. Entonces, y la manera de poder intervenir desde el Estado es formando a estos capacitadores y capacitadoras, y una de ellas es Miriam, es una capacitadora comunitaria de la mochila forestal, para que trabajen con sus otras comunidades, sean elementos difusores de poder transmitir y capacitar en el manejo forestal comunitario. Ileana, te agradezco mucho la respuesta que nos has dado. Me gustaría mover un poco la rosa de los vientos hacia el tema urbano. La naturaleza, y es comprensible la relación entre los chipivos y la naturaleza, como una inherente que les confiere identidad, que forma parte de la cultura. Pero en el mundo urbano, la naturaleza para los ciudadanos de Lima, de Trujillo, de ciudades grandes como Arequipa, ¿y qué relación tienen con ella? Me imagino que la naturaleza para ellos tiene que ver con los cables que están colgados de los postes, y como consecuencia de eso no hay una valoración de ese otro espacio natural que resulta fundamental. ¿Qué se hace para que nosotros en las ciudades tengamos una mejor relación con la naturaleza y apoyemos a nuestros hermanos, por ejemplo, chipivos, en su cuidado? Sí, es un reto grande que nosotros que estamos conviviendo con la ciudad día a día, tenemos ahorita que afrontar y adaptarnos al cambio climático. Entonces, el tema de los bosques, si no ahorita es un tema de emergencia, diría yo, que podamos tomar conciencia y poder tener un trabajo conjunto, articulado con las entidades del Estado, la ciudadanía misma, para tener un proceso de sensibilización de cuán importante debemos tener que adaptarnos primero al tema del cambio climático y poder mitigarlo. Entonces, yo creo que los ciudadanos y ciudadanas debemos tomar conciencia primero de que es importante de poder conocer el comportamiento de la naturaleza, y lo vemos, ¿no? Vemos el fenómeno del Niño que afecta a las ciudades, ¿no? Vemos a Piuras, diversas zonas. Lo mismo sucede en Amazonía, ¿no? En zonas de Alto Guayaga está habiendo inundaciones. Esas son consideraciones del efecto de cambio climático. Tú viajas a la ciudad de Ucayali, por ejemplo, vas a Pucallpa, y yo he vivido 3 años en Pucallpa, pero el calor, la sensación térmica que se siente es bastante elevada a lo que se hacía 3, 4 años atrás. Ucayali, por ejemplo, de 2012 al 2019 ha tenido una deforestación de 38.000 hectáreas. Entonces, si los ciudadanos y ciudadanas no tomamos conciencia que nos va a afectar
así como nos hemos afectado a la pandemia, va a ser peor que la pandemia si seguimos en ese ritmo de poder no tener una conciencia de poder valorar nuestra naturaleza, nuestro capital natural, ¿no? Y las poblaciones indígenas son las más afectadas si esto se sigue creciendo a más, ¿no? Pensar como dos grandes escenarios, digamos, ¿no? Uno, el que nos contaba Miriam, ¿no? Que es un poquito, digamos, la persona en la naturaleza, en el bosque, las personas haciendo parte de este paisaje, haciendo parte de este ecosistema, ¿no? Y ahí con una cultura particular, en la cultura en que uno hace parte de los cerros, de los ríos, de los bosques tienen espíritu, tienen alma, ¿no? Y podemos dialogar y podemos encontrarnos, y eso genera una relación de respeto, ¿no? En el otro lado tenemos esto que nos planteaba Hugo y que digamos, la ciudad, que de alguna manera es como haber vulnerado la naturaleza, haberla alejado, destruido, usado a nuestro favor, no explotado, ¿no? Y claro, luego, producto de ese vínculo, llegamos a la situación que nos dice Ileana y que lo pone con tanta claridad, y que es el tema del calentamiento global, y esto ya no va más. Y entonces estamos ante la necesidad de un volver a una epistemología diferente, a una cultura de convivencia con el bosque. Entonces ahí yo quiero preguntarle a Miriam, ¿cómo está sintiendo, si está sintiendo digamos, este nuevo enfoque del Estado de hacerse cargo y de revalorar la cultura amazónica, la cultura andina? ¿Sientes, Miriam, que ahora se revalora más, o que igual es una forma de usarlos solamente para poner paños fríos, digamos, pero no para un mayor respeto de la cultura y de la naturaleza? ¿Cómo ves tú este tema, Miriam? Bueno, yo de mi parte, de mi punto de vista, creo que estamos partiendo recién, ¿no? Porque a la diferencia que los anteriores años, digamos, después estoy hablando 2 años atrás, algo así, ¿no? Que ninguna autoridad se acordaba para dar este tipo de, nosotros como pueblos indígenas o como de la comunidad, nunca se ha venido ninguna visita, ¿no? Por parte de repente, de este tipo de, como ustedes, de OSINFOR puedo decir, porque ellos son los que capacitan, ¿no? Todo lo que es temático de los medios, de la mochila forestal. Entonces yo pienso que desde ahora sí se está viendo el apoyo, puedo decir, ¿no? Porque pues ahora, pues a la diferencia, ¿no? Pues no solamente estamos perdiendo bosques, estamos perdiendo nuestros culturas. Por ejemplo, ahora mi mamá se va al monte a querer palos para teñir tus telas, entonces ya no se encuentra. Uno se quiere, por ejemplo, curarse no solamente de las medicamentos, lo que es de la posta, o sea, dejando un poquito eso, porque a veces ambos es bueno, no tanto medicinas ancestrales como medicinas así como de los médicos, ¿no? Entonces entonces para nosotros encontrar eso no existe ya. Por ejemplo, para purgantes, para tintes, para cortezas, no existe ya, por ejemplo, ya no se ve casi. ¿Por qué? Porque todo ello se lo llevaron, pues no hay. Entonces yo pienso que desde ahora debemos que sembrar, mejor dicho, si le hemos encontrado talados, o sea, que hemos encontrado que ya no hay, entonces nosotros tenemos que comenzar también nuestros hijos enseñarles por lo menos plantar esas plantas. ¿Por qué? Porque a ellos les va a servir de repente, no es de repente, sino les va a servir para sus hijos también en sus futuros, ¿no? Entonces, tanto medicinas ancestrales, también medicinas, tanto animales también, lo que es ahora, antes se conseguía animales cercas, tú te ibas a la chacra
o te ibas al monte a querer hacer su popo, ahí estaba el animal, a veces te asustaba, ¿no? Entonces, no hay ahora, no existe. Entonces, Para asustarse. siento yo que desde ahora tenemos que nosotros incentivar a nuestros niños, porque también a esos niños les va a favorecer a sus hijos, ¿no? A los futuros. Esto puedo decir, ¿no? No sé si mi respuesta es claro. Me dicen nomás para yo aclarar. Como dice Sí. mi compañera, no es mi lengua, pero estoy tratando de hacerles entender. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. Yo quería brevemente a Ileana preguntarle y si nos pudiera contestar rápidamente, porque estamos volando en el tiempo. Normalmente se piensa el Estado capacitador, el Estado en lógica intercultural, llegando con conocimientos, enseñando, pero ¿qué aprendemos nosotros? O sea, ¿qué nos enseñan los pueblos originarios? ¿Cómo se produce esa relación? ¿Qué nos dan en términos de conocimientos, de prácticas, de saberes ancestrales? ¿Qué es lo que nosotros estamos aprendiendo de esta relación de los pueblos originarios con la naturaleza? Si nos ¿Por qué puedes contestar estamos brevemente, dispuestos Ileana. a aprender, ¿no es cierto? Sí, Sí, Ileana. cada encuentro que nosotros tenemos con distintas poblaciones indígenas amazónicas es un aprendizaje. Es un aprendizaje de poder comprender de cómo ellos miran al bosque y que nosotros debemos aprender a mirar el bosque de esa manera. De que las metodologías que a veces implementamos desde el Estado y lo intervienes en comunidades nativas, es ahí donde tú aprendes a tener metodologías para que ellos puedan poder recibir y retroalimentarse el conocimiento que tú quieres trasladar. La ley forestal es una ley que tiene 4 reglamentos, entonces, y uno de los reglamentos son de comunidades nativas y es bastante amplio. Entonces, las metodologías que el Estado para capacitar lo implementa, lo crea, lo diseña, pero cuando vas a las comunidades es donde tú aprendes a crear metodologías que se adapten a su cultura. Entonces, una lección importante que siempre debemos tener en cuenta como Estado es de poder tener una metodología que incluya y que promueva espacios de gobernanza territorial en las comunidades, que genere espacios para que las comunidades indígenas, mujeres indígenas, tengan la igualdad de oportunidades de sus hermanos indígenas, ¿no? La mujer indígena cumple un rol importante educador en su familia, entonces si tú le das esa oportunidad de querer aprender y comprender, le brindas y se genera ese espacio para que puedan ellos tomar decisiones como comunidad, ¿no? Entonces, eso es la lección que yo me llevo en estos años que vengo trabajando con comunidades nativas, ¿no? Es de que ellos nos enseñan a cómo intervenir con ellos en el bosque. Ok, Ileana, muchas gracias. Hemos llegado al final de este bloque. Agradecemos a Ileana Pérez, a Miriam Sánchez por su participación. Nos vamos a la pausa y regresamos. Equilibrio y respeto deberían ser las palabras más interiorizadas por los peruanos cuando de nuestra naturaleza se trata. Equilibrio al aprovechar los recursos naturales y respeto para convivir en armonía con la naturaleza. ¿Será posible dar un trato más consciente al tema del cuidado de nuestra riqueza natural? Sigamos con Habla Perú Habla en Nacional. Muy bien, vamos a dar inicio a este bloque después de la pausa. Y estamos ya con Josefina Takahashi y Elmer David Quiñones Luna. Josefina es, sobre todo, directora. Ha dirigido el Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, fue presidenta del Consejo del Organismo Internacional de Maderas Tropicales y, por supuesto, actualmente es directora ejecutiva de la Asociación Peruana del Bambú y presidenta de la Organización Pro Naturaleza. Ahora me entienden por qué decía que es, sobre todo, directora. Y Elmer David Quiñones Luna es guardaparques del Santuario Histórico Machu Picchu. Hablantes, estamos listos. Adelante. Bienvenidos, queridos y queridas invitadas. Josefina, un honor tenerte entre nosotros en Habla Perú Habla. Este programa es uno en el que queremos tocar el tema de la relación entre los peruanos y la naturaleza. Y tu trayectoria es una larga trayectoria, importante trayectoria de cuidado de la naturaleza. ¿Somos conscientes los peruanos de la necesidad de hacer sostenible nuestra relación con los recursos naturales, con los ríos, con el mar, con todo aquello que involucra el medio ambiente nacional y global? En primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y dirigirme, ¿no?, a todo su público a nivel nacional.
A ver, tratando de responder la pregunta, yo considero que desafortunadamente muchas personas no entienden cuál es la importancia en realmente conservar la naturaleza, beneficiarse de los diversos servicios que la naturaleza nos brinda para poder, ¿no?, tener un futuro mejor. Porque no solamente esto es para nosotros, es también para los jóvenes, a los niños, y mucha gente no conoce, yo voy a decir en general, porque uno puede ver en el diseño de las ciudades, ¿dónde está lo verde? Perú es uno de los países en los que las ciudades tienen el menor porcentaje de área verde por habitante. Tenemos una inmensa y bellísima Amazonía, unos Andes, una costa maravillosa. Sin embargo, cada día desafortunadamente se atenta más contra esos recursos. Entonces es difícil entender que un país con un poquito más de 30 millones de habitantes, no somos muchos, pero sin embargo tenemos ese privilegio de tener una naturaleza tan grande, como dice, una mega biodiversidad, etcétera, pero creo que no es entendido en toda su dimensión por la población. Esa es mi opinión. Bien, Josefina, sí, lo que nos dice es muy importante, digamos, en el sentido también que esta idea que nos aprovechamos de la naturaleza, ¿no? Claro, la naturaleza está para vivir de ella y con ella, pero a veces nos aprovechamos y le damos como ajeno, digamos, ¿no? Cuando en realidad podría ser más armonioso, ¿no? Esto de las ciudades contrasta un poco con lo que podríamos ver en Machu Picchu, por ejemplo, donde se ve que estas construcciones dialogan con la naturaleza y hacen parte casi de un paisaje armónico, digamos, y que pueden denotar esta convivencia armónica de la persona y la naturaleza. Pero claro, hablando de Machu Picchu, digamos, claro, que tiene que recibir a una cantidad tan grande de turistas, me imagino que es como difícil tratar de mantener ese equilibrio. Y acá entonces viene una pregunta para también nuestro invitado, Elmer Quiñones, que es guardabosques del santuario de Machu Picchu y también bombero forestal. Cuéntanos, Elmer, ¿cómo es este trabajo de mantener este equilibrio entre la industria turística y la naturaleza, que además resulta parte clave de nuestra identidad? Bien, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Elmer David Quiñones Luna, guardaparque del sistema del CERNAM, organismo técnico público adscrito al Ministerio del Ambiente. Bien, es como lo que usted evidenciaba, literalmente es un poco complicado por la cantidad de personas que vienen, ¿no? Al santuario histórico están entrando a la yacta entre 4.000 turistas diarios. Imagínense la cantidad de pasajeros que llegan. Entonces, nosotros, parte de nuestras funciones como control y vigilancia de la biodiversidad de las 76 áreas, estamos trabajando arduamente en comunicación con la población que nos rodea, con diferentes entidades que están asentados dentro del área. El área tiene una extensión de 37.302.58 hectáreas, en las cuales pues tenemos bastantes actividades. Tenemos que trabajar arduamente con eso en un tema de prevención, en el tema de conservación, en el tema del turismo. Entonces, no obstante, nosotros contentos ahí escribiendo esta actividad vista al visitante nacional, internacional, para que pueda velar por la biodiversidad que tenemos dentro del área, ¿no? Ok, Elmer, muchas gracias. Yo quería retomar con Josefina digamos, y aprovechar su amplia experiencia, ¿no? Toda esta beta histórica que implica el manejo de los recursos, la gestión de los recursos naturales, esos 3 lustros que distan entre la denominación INRENA
y la creación del Ministerio del Ambiente, digamos, ¿cómo nos situamos ahora? Sobre todo, particularmente pensando en este espacio pro naturaleza que encabeza Josefina, y entonces, ¿cuál es la mirada de lo natural hoy, después de todo ese aprendizaje y ese acervo que básicamente se ha transitado entre dos sectores, ¿no? El de desarrollo agrario, como se le llama ahora, y el de ambiente. Cuéntanos, Josefina. Bueno, mire, efectivamente ya es un número de años que han transcurrido, ¿no? De que asumí la jefatura del INRENA en ese momento, ¿no? Y con mucha satisfacción, por otro lado, vi que luego se decidió crear un Ministerio del Ambiente, ¿no? Y sobre todo que a la cabeza esté el doctor Antonio Braque, que en paz descanse, porque era realmente un comprometido, un maestro en el tema de naturaleza. Era un hombre que realmente dejó huella y para mí tuve la gran satisfacción de que sea amigo, que sea colaborador en todas las actividades que realizábamos desde el INRENA. Y es por eso que uno, ¿qué mirada le damos, no? Tenemos de todo, tenemos ahora desde Pro Naturaleza, yo sí creo que hay esperanzas, hay un trabajo que realizar muy grande todavía a nivel nacional, tenemos que concientizar mucho más y desarrollar no solamente a los niños y jóvenes, porque ellos increíblemente siempre hablan del tema, porque en los colegios les enseñan algunas cosas. Sin embargo, donde yo creo que hay que enfatizar mucho más es en la población en general y en las autoridades, por ende, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre la población y los medios está hablando mucho más del tema del tránsito, de la delincuencia y otras cosas, pero yo siempre he tenido un enfoque y siempre he visto, si los niños y jóvenes se desarrollan en un ambiente saludable, verde, con mayor, y que empiezan a reconocer qué significa, por ejemplo, en pleno verano estar parado en la vereda, a la mitad de una vereda, y qué sensación se tiene cuando tienen un árbol que les da sombra. En 15 minutos o 10 minutos van a saber que hay una diferencia inmensa del valor de la naturaleza. Muy, muy rápidamente. Y yo he hecho bastantes análisis en los jóvenes, incluso universitarios, sus actitudes, la agresividad que a veces muestran los jóvenes, se incrementan cuando es puro cemento. Cuando las ciudades universitarias son netamente cemento. Cuando ellos tienen la oportunidad de salir de un área y echarse sobre el gras debajo de un árbol, es otra la actitud de los jóvenes, completamente diferente. Y uno va dándose cuenta cómo los jóvenes, ¿no?, pueden ir desarrollando una cultura diferente, valores diferentes, y se preocupan más, entonces, incluso no solamente por la naturaleza, sino también son más solidarios, se dan cuenta que cada una de sus acciones son importantes, les preocupa, lógicamente, lo que está pasando a nivel global, no solamente con el cambio climático. Creo que tenemos que seguir trabajando en ese sentido, y es por eso que mi compromiso que he asumido con esta nueva gestión de Pro Naturaleza es una fundación creada hace 38 años, ¿no? Es una fundación que a diferencia de las otras instituciones no gubernamentales, tenemos la supervisión hay una comisión especial, un Consejo Nacional de Supervisión de Fundaciones, y eso hace que nuestro trabajo es informado permanentemente a la fundación, ¿no? Y lo importante no es eso solamente, sino nuestro personal, cuánta mística tiene. Yo ahora que tiene presencia de un representante del CERNAM, les quiero comentar que la semana pasada, el viernes, fue el 38 aniversario de esta institución, y les dije, ¿no?, al igual que le decía a los jefes de área y guardaparques del entonces INRENA, la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas, ustedes, los que trabajan en esta área, son personas en las que nosotros podemos pagarles solamente la mitad de su sueldo. ¿Por qué? Porque la otra mitad de lo que hacen lo hacen por mística. Nunca le podemos pagar todo lo que merecen. Y eso
es algo que quiero recuperar en las personas que trabajamos en el área ambiental. No somos personas comunes y corrientes. Creo que tenemos algo que nos lleva a pensar que vale la pena trabajar por el tema. En un país tan rico, tan mega diverso como el nuestro, con tantos ecosistemas, hacer entender a cada una de las personas cuán importante es. No sé si ustedes saben que yo he sido también rectora en una universidad privada, ¿no? Y he sido decana en la Facultad de Ciencias Ambientales. Creo que mi mayor satisfacción ha sido, al pasar por esa institución, haber logrado que el curso de educación ambiental sea parte del plan de estudio de todos los estudiantes de la universidad, indiferente de qué carrera. Y he podido comprobar los resultados. Es maravilloso como un médico, un zootecnista, un administrador de empresas, una persona que estudia arte, ¿cuánto pueden aportar en este tema? Realmente es sorprendente. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, trabajar, creo que más, sobre todo como miembros de la sociedad, para que otros empiecen a entender la importancia. Ahora, voy a dar un dato que realmente es aterrador. El año 2020 al 2021 ha sido el año que más se ha deforestado en el Perú en el último 20 años. Ay, Dios mío. Señora Josefina, ese dato es verdaderamente dramático. Yo quisiera permitirme ahora conversar con Elmer. Elmer, tú eres guardia forestal y bombero. Hace poquísimo en Europa los incendios forestales del verano se han llevado por delante casi 1 millón de hectáreas en toda Europa. ¿Tú cómo ves esa situación en nuestra realidad? Me acabas de mencionar hace un momento que en Cusco ya están en este momento empezándose algunos incendios forestales y me imagino que hay otras zonas vulnerables. ¿Qué se hace para evitar eso? Muchos de estos incendios además son obra de los seres humanos. Efectivamente, como usted lo menciona, es provocado siempre por la mano del hombre. Comentarle también que en la actualidad ahorita se acaba de llevar un incendio en la región de Cusco, en el cual tenemos compañeros bomberos forestales que están participando, acudiendo fuera del área. No simplemente nos basamos dentro del área, sino en apoyo a las otras regiones. Hemos tenido la oportunidad de poder ir al extranjero, al estado de Chile, en donde hemos apoyado. Una de las actividades primordiales es concientizar con la población, ir a hablar con la población, casa a casa. En diferentes patrullajes rutinarios que realizamos tenemos que conversar con los pobladores, básicamente con los que trabajan en la agricultura, que ellos, con una manera de poder labrar la chacra, lo que hacen es una quema, en el cual pues muchas veces se ha escapado de ellos. Entonces, una de las actividades primordiales es la concientización y estar permanentemente en la población en conjunto con ellos. No se te escucha, Humberto. Realmente preocupante esta situación y como Josefina lo pone muy claro, hay un tema de educación, hay un tema de conceptos, pero digamos también hay un tema fuertemente cultural y económico, digamos, ¿no? En el sentido que a veces se mira la naturaleza como una bolsa de recursos, como un espacio donde hay recursos que nos interesa y nos vamos sobre ese recurso. Si nos interesa leña, vamos con el árbol; si nos interesa las piedras, vamos y las sacamos, ¿no? Los minerales o lo que fuere, y siempre estamos pensando en la naturaleza como ese depósito de recursos que nos interesa, ¿no? Claro, la otra mirada tiene que ver con el mirar a la naturaleza como viva y a nosotros como parte de esa naturaleza. O sea, y estas ideas de por ejemplo, como los bosques son vivos, los árboles se comunican entre ellos, ¿no? Y somos parte de todo, está articulado, un sistema. Y entonces es como difícil
digamos, con una educación y una cultura muy centrada en lo material, en los recursos, en los objetos, lograr ese cambio. Y entonces yo le pregunto a Josefina un poquito de cómo se siente ella, ¿tiene optimismo o pesimismo en cuanto al futuro de nuestra naturaleza? Hemos llegado al punto de no retorno, ya no vamos a poder cambiar e inevitablemente vamos a un calentamiento global que nos va a sancochar a todos, o hay una posibilidad de retorno. Y si hay una posibilidad de retorno, ¿cuáles son las acciones claves que hay que emprender? Lo más concisa la respuesta, Josefina, porque Bien. hemos llegado al final del bloque también, del cual no hay punto de retorno. Sí, solamente Tratar de ser muy breve y muy concisa en el... vista pesimista. No hemos llegado al final, afortunadamente, ¿no? Como dicen dioses peruanos. Y eso ayuda. Y en ese sentido, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Primero, seguir educando. Hay que seguir capacitando, difundiendo ustedes a través de los medios, diciéndoles que esto sí puede ser irreversible si es que no actuamos ahora. Eso es una cosa. Dos, la naturaleza hay que utilizarla, pero aplicando, ¿no?, conocimiento para hacerlo sostenible, ¿no? Hay mecanismos para hacerlo sostenible. No debemos depredar. Tenemos que hacer uso de la naturaleza, pero de manera sostenible. Hay muchos recursos que nos pueden dar ingresos económicos y sin necesidad de talar todo el árbol. Creo que eso es un tema que tiene que la gente entender, ¿no? Y en tercer lugar, ¿no?, justamente proyectarse hacia adelante. En vez de talar un árbol, plantar varios árboles, ¿ok? Desarrollar esa cultura en los niños, en los jóvenes y también en los adultos, ¿no? En países que tienen menos recursos, muchas veces lo que hacen es cada niño o cada familia adopta un árbol y lo cuida, ¿ok? Y eso hay que promover. Creo que entre nosotros podemos hacerlo, ¿no? Yo tengo una relación muy estrecha con el CERNAM, tengo la gran satisfacción de que todavía hay muchos jóvenes guardaparques, no tan jóvenes, pero guardaparques que han pasado no solamente en mi gestión con el INRENA, sino que cuando ingresé a la universidad y estaba el doctor Brack en el Ministerio del Ambiente, creamos un diplomado para los guardaparques. Y nosotros pudimos trabajar con todas las regiones del país, capacitando a los guardaparques. Para nosotros los guardaparques son los verdaderos héroes de la naturaleza. Yo no tengo lugar a dudas. Con esas palabras nos vamos a quedar, Josefina, con los guardaparques, héroes de la naturaleza, y así vamos a agradecer a Elmer y a ti, Josefina, por la participación en el programa y por ayudar a una mayor conciencia con la naturaleza. Muchas gracias y nos despedimos por un breve momento para regresar con el cierre del programa. ¿Cuál es uno de los peores comportamientos que tenemos los peruanos respecto a la naturaleza? Que nadie cumple las normas, que a pesar de que hay tachos en ciertas zonas, por donde yo vivo se los llevan los tachos o los tapan con cinta. Y por eso que encontramos en los pastos desechos, botellas, envolturas. Que la mayoría tira basura en la calle y a veces hasta ni siquiera se toman la molestia de recoger la basura y poner en el tacho de basura. Ya regresamos con Habla Perú Habla en Nacional. Bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy de Habla Perú Habla, en el que estamos tratando los peruanos y la naturaleza. Y para ir cerrando, hemos hecho una pregunta a nuestros oyentes y les hemos preguntado si creen que los peruanos damos suficiente importancia al cuidado de la naturaleza. Y esto es lo que nos han respondido. Adelante, por favor. Bueno, opino que no, porque vemos diariamente, ¿no?, cómo nosotros mismos destruimos lo que es la flora y la fauna, tanto las empresas taladoras, madereras, destruyen todo, ¿no?
No considero que los peruanos demos importancia y cuidemos la flora y fauna porque mayormente cada peruano ensucia los parques, no los protege, igual que las municipalidades aquí en Lima y creo que en la mayoría del Perú. Prefieren talar más los árboles y todo lo que encuentren para construir más pistas o parques que no contribuyen tanto al ambiente. El tema de bosques, creo que en sí la mayoría de personas hace cortes de árboles y no toman importancia a eso, ¿no? En que debemos medir todo eso de ahí. O sea, debe tener una medición para cada uno. No, porque los parques, a pesar que lleven letreros que dicen cuidado con las plantas, no pises el pasto, no botes basura, los peruanos, a pesar que tienen esas prohibiciones, arrojan basura, tiran papeles por todos lados, a pesar que hay tachos y no les toma muy importancia eso. Siento que los peruanos no le damos mucha importancia, ya que la mayoría de fábricas madereras mayormente talan los árboles sin conciencia, ¿no? Ya que solo se preocupan en sus productos y en generar más ingresos para ellos. Pues curiosamente resulta que nosotros siempre nos evaluamos negativamente. En el Estado existen instituciones que protegen la naturaleza. A nosotros en las escuelas y en las universidades nos ayudan a entender que debemos tener una mejor relación con la naturaleza. Pero en la realidad, acabamos de escuchar la encuesta, va en un sentido contrario. Hay tala ilegal, el calentamiento global le importa a muy poca gente, el resultado de los cuidados que en determinados sectores se pueden tener sobre la naturaleza, en otros no existe. La conclusión es que debemos tener un sentimiento parejo, unánime, de protección de la naturaleza, porque si no, va a ser insostenible nuestra vida en nuestro propio país, ¿no es cierto, Marco? Sí, yo le quería dar el paso a Humberto. Humberto, ¿qué te parece? Sí, yo creo que es como imprescindible una educación de la naturaleza. Nosotros varias veces hemos hablado de la educación sentimental, pero parte de esta educación es de desarrollar este sentimiento por la naturaleza. Creo que lo miramos como indiferencia, lo utilizamos, nos aprovechamos de ella, pero no la amamos, no la queremos. Y eso refleja en esta encuesta que realmente es preocupante, porque acá creo que estamos en un punto de que cambiamos sí o sí, si queremos incluso seguir viviendo, digamos, como especie, como humanidad, requerimos hacer un cambio importante en nuestra relación con la naturaleza. Humberto, esa educación sentimental que tú mencionas me da un hilo conductor muy interesante, y es que pareciera que estamos en una transformación de nuestro vínculo con lo natural, y es que ni siquiera ya estamos contentándonos con el tema de los recursos físicos, materiales, de los que antes hacíamos uso, ¿no? de lo natural, sino que ahora lo estamos transformando en recursos cognitivos y emocionales. Si nos fijamos, cada vez es más acendrado este eje en el cual estamos buscando lo natural, el bosque, el jardín, el parque, en una lógica de bienestar para nosotros, una suerte de bienestar emocional, de mejor salud mental. Y los estudios lo confirman. Entonces, cuidado con esa tendencia que podría denominarse, y lo he estado explorando durante el programa, estaba pensando, algo así como un cognipredatoriado, ¿no? una lógica de cognipredatoriedad, ¿no? Una cosa así, que iría como parte del cognitariado y como parte de una lógica predatoria, pero cada vez más emocional, cada vez más sensitiva, cada vez más en una lógica íntima. Y creo que eso es complejo, porque nuestro vínculo con lo natural pareciera estarnos diciendo, más bien en una lógica ampliamente positiva, si lo queremos ver así, que debiéramos generar un vínculo en términos de que nosotros somos un ecosistema, y que somos un ecosistema que dialoga con ese con esa macrobiota, ¿no? que nos circunda y de la que formamos parte. Porque si no lo hacemos, pareciera que es un mundo del más allá, y en realidad las transiciones de las crisis, de lo socioambiental, de lo socioenergético que estamos experimentando ahora, nos están diciendo que no es un tema del más allá, es un tema del más acá, ¿no? Está muy cerca de nosotros, nos permea por entero y somos parte de eso que llamamos naturaleza. Pues esto ha sido todo por hoy. Se despide Habla Perú Habla, a buscar otro tema para la próxima semana sobre los peruanos y algo importante sobre lo que tenemos que hablar. Y por ahora, abrazos naturales.
Sí, naturales y no predatorios. Biológicos. No predatorios. Adiós. Muchas gracias.